Ahí están viendo las diapositivas. Sí. Listo. Sí, entonces, Listo, sí, señor. Entonces, pues, aquí pues con la pregunta pues vamos a continuar. Pues obviamente ya que habíamos empezado polioral, pero no sé si me habían alcanzado a escuchar, pero pues con lo que el doctor me había preguntado y pues no le había podido responder, con respecto a la inmunoglobulina para la aplicación de la hepatitis B. Entonces, efectivamente, la inmunoglobulina va a ser de inmunización pasiva. Entonces, esta pues va a hacer que se produzca una protección temporal, mientras que la vacuna, que va a ser activa, produzca su inmunización. Entonces, por eso se va a aplicar en este caso las dos en el recién nacido con madre hepatitis B positivo. ok, Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta con todas las inmunoglobulinas, ¿no? Cuando van a utilizar una inmunoglobulina. Usualmente uno la encuentra, bueno, aparte de la inmunoglobulina inmune específica para hepatitis B, está una también para varicela, ¿sí? Específica para varicela que lo colocan en los niños con cáncer. Entonces, tener en cuenta el tipo de inmunidad que se, que se obtiene a través de las inmunoglobulinas. ¿Listo? listo, sí, señor. Entonces, pues como creo que no me escucharon bien, lo de cuando inicié polio oral, entonces pues voy a repetir lo de sobre el polio oral. Entonces, pues el polio oral pues va a ser una vacuna que se va a preparar con 3 cepas de virus atenuados del polio. Cada una de ellas pues contiene poliovirus 1, 2 y 3 y va a contener neomicina B, que pues con respecto a las contraindicaciones, como les había dicho, si el paciente es alérgico a la neomicina, obviamente esta vacuna no se le va a poder aplicar. Entonces, el polio oral va a provocar una respuesta inmunitaria en el intestino, donde principalmente como la replicación del virus del polio, el cual pues pues esta vacuna simulará el proceso natural de la infección. Esta pues va a estimular la producción de anticuerpos secretores de inmunoglobulina A y circulantes de inmunoglobulina G. Este virus, pues cuando ingresa a la mucosa gastrointestinal, luego pues se va a secretar por las heces durante varias semanas. Este virus pues también va a ingresar por los ganglios linfáticos y en la circulación sanguínea. Entonces, con todo lo dicho pues anteriormente, esto pues trae una inmunización o sea, se puede obtener de 3 formas una inmunización con esta vacuna. Va a ser por medio de una inducción de producción de anticuerpos séricos, una inducción a la respuesta local, que se producción de inmunoglobulina A, y la inmunidad de rebaño, que si recuerdan bien, no sé si me han alcanzado a escuchar, que esta va a ser como la posibilidad de que el niño que no fue vacunado, o sea, que no ha sido vacunado, adquiera la protección contra esta enfermedad por medio del contacto con el virus que el niño vacunado ha excretado pues en el medio ambiente. Entonces, pues ya hablando como tal de la vacuna, entonces vamos a encontrar una vacuna con una presentación líquida, un frasco de 20 dosis, la dosis que se le va a administrar al niño va a ser 2 goticas, obviamente vía oral, el número de las dosis son 3, la edad de la aplicación va a ser a los 2, a los 4, a los 6 meses, con unos refuerzos, un año después de la tercera dosis y a los 5 años de edad. Entonces, tener en cuenta que si el niño presenta vómito después de la vacuna, pues la idea es repetirla. En el caso de que si el niño está presentando vómito y diarrea, la idea es como reprogramar la cita pues para esta vacuna cuando el niño pues ya se encuentre bien para que pueda tener un nivel de inmunización adecuado, porque pues en sí
la vacuna pues se perdería si el niño tiene diarrea y vómito al mismo tiempo. Con respecto a los efectos adversos, pues son efectos adversos, pues no sea como estipulado, entonces como que son raros los que se presenten los efectos adversos. No, pero sí, en el polio hay efectos adversos, se sabe ya establecidos. ¿Cuál es el más frecuente? No sé, doctor, pues es que en la guía que encontré decían que eran raros, pero pues como que no me mencionaban, así que Sí, digamos, digamos que son raros por el número de, si tú como lo de comparas, los casos que se presentaron, me número de imagino. vacunas aplicadas por porcentaje, ¿sí? Pero sí te toca saber digamos, los efectos Como secundarios lo que que genera. pueda producir. Entonces, en Ujú. esta, ¿cuál sería el riesgo? ¿Este es un tipo de vacuna replicativa o no replicativa? Esta es replicativa. Replicativa. Entonces, ¿qué puede pasar cuando uno administra una vacuna replicativa en una persona, en un huésped, por ejemplo, inmunosuprimido, inmunocomprometido? Que se produzca la enfermedad. Entonces, digamos, uno de los eventos relacionados a la vacuna puede ser la presencia de poliomielitis, ¿sí? La Ujú. clínica o la presencia de poliomielitis del polio salvaje, como llaman, ¿sí? En polio salvaje. Entonces, por eso han venido como cambiando la polio oral, ¿sí? Ujú. Para la polio de forma no replicativa, de forma inyectable, Vivo. para tratar de disminuir los casos de polio salvaje y, pues que no haya eventos relacionados a la vacunación, ¿vale? Sí. En Colombia, bueno, que ya vimos que efectivamente no se está haciendo 100%, pero se supone que Ujú. ya nosotros debemos de tener al menos 2 dosis de vacuna de polio inyectable la tercera primovacunación debe Ujú. ser de forma inyectable, ¿sí? Sí, señor. Sí, esas ya son como las actualizaciones que habíamos visto con el doctor, que pues al final tengo como la actualización ya Ah, de este año al año listo. 2020, 2021. Listo, entonces la polio, vamos a prevenir poliomielitis, entonces recuerden los esquemas 2, 4, 6, refuerzo a los 18 meses y los 5 años. Es de Listo, 5 años. tenemos la forma replicativa y la forma no replicativa. Listo, Ujú. la forma replicativa, ¿cómo se llama? Bueno, no, ¿sí te acuerdas los nombres? Las atenuadas, ¿sí? Sí, la forma replicativa y la forma No no. replicativa. Una es atenuada y las otras son muertas o inactivas. Sí, pero el nombre comercial, ¿te acuerdas? O el nombre de la vacunita, porque es ahí, viene que la vacuna Sabin y la otra tipo Salk. ¿No estaba ahí en No, el archivo? no, señor, no habla como tal así, no. No sé si sabe, no, Bueno, no. listo, pero para que lo tengan presente, pues si a veces llegan, eh, ustedes ven un carnet de vacunas y solamente ven como las etiquetas, entonces ahí es, dentro de las etiquetas está el nombrecito de cada vacuna. Ujú. Sí, señor. Entonces, bueno, como el doctor había dicho, pues en caso de que pues el paciente esté inmunosuprimido, sí se tenía toda la razón lo de los efectos adversos, pues no se le puede dar esta vacuna. Toca administrar la vacuna IV. Entonces aquí vamos a encontrar con respecto a las contraindicaciones, pero pues bueno, la enfermedad que va a prevenir claramente pues es la poliomielitis con una efectividad del 95% de inmunización. Las contraindicaciones pues en personas inmunocomprometidas, el uso pues no se debe administrar la polio oral en pacientes sanos que conviven con pacientes inmunocomprometidos. El uso pues obviamente es uso exclusivo de la vacuna con el virus inactivo, o sea, con la de IV. Va a ser en estos casos, con pacientes que convivan con pacientes inmunocomprometidos. Entonces ya la vacuna inyectable contra la polio. Entonces, como las indicaciones, entonces pues se habla en pacientes inmunocomprometidos o que estén en contacto con pacientes inmunocomprometidos.
Se habla que en niños menores de 1 año con compromiso inmunológico severo, que no esté relacionado con VIH o que convivan con pacientes con VIH, con enfermedades patológicas congénitas, neoplasias, leucemias, o sea, como enfermedades o tratamientos también que disminuyan, o sea, que disminuyan su compromiso de inmunidad. Entonces no se le debe administrar en este caso la polio inyectable. Entonces la presentación va a ser una dosis, presentación vial por una dosis. La dosis va a ser de 0.5 mililitros, número de dosis van a ser 3, edad de aplicación como ya les había mencionado, 2, 4, 6 meses, el refuerzo al año después de la tercera dosis y a los 5 años. Esta IV va a ser intramuscular y el sitio de aplicación, pues como les había mencionado en las anteriores, que si el niño camina, pues hay que aplicársela en el bracito, o sea, en el deltoides, y si no camina, a nivel del muslo. Bueno, aquí tenemos que el Ministerio de Salud, pues como el objetivo específico sobre esta vacuna es aplicar la dosis de vacuna inactiva contra la polio, pues a todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de diciembre del 2014 en el 100% pues, de los municipios del país y a los susceptibles que inicien el esquema en menores de 6 años. Entonces, con respecto pues a las contraindicaciones, entonces que no se le debe administrar a personas que han sufrido reacciones anafilácticas severas, como un choque posterior pues a la primera dosis, pacientes que estén con alergias a la streptomicina, la poliomicina B o la neomicina, como les había dicho. La polio IV va a tener una efectividad entre el 99 y el 100%. Luego vamos a hablar sobre la vacuna pentavalente. En esta vamos a encontrar como varias, incluidas en estas, que va a ser la DPT, que la DPT pues va a tener la difteria, tosferina y tétano, la hepatitis B y la hemófilos influenza tipo B. Entonces, como tal, la pentavalente tiene una presentación líquida con un frasco de una dosis, o duofrasco liofilizado más frasco con líquido para reconstituir por una dosis. La dosis va a ser de 0.5 mililitros, el número de dosis van a ser 3, la de aplicación es a los 2, a los 4 y a los 6 meses. El refuerzo pues no va a tener, va a ser por vía intramuscular y en el sitio de aplicación siempre tener en cuenta si el niño camina o si no camina, asimismo se le debe aplicar en la diferente partecita del cuerpo. Ya vamos a desglosar las que están dentro de la vacuna pentavalente, entonces la vacuna de la DPT o la difteria, tosferina y tétanos. Entonces, esta pues está compuesta por 2 toxoides, el tetánico y el diftérico, y una fracción de pertussis, que es de Bordetella pertussis. Estas pues van a ser como absorbidas por medio de un coayudante que se los habían mencionado antes, que va a ser hidróxido o aluminio, y esto va a hacer que se inactive, se va a inactivar con formol y se va a integrar a una suspensión, o sea, como tal, a la vacuna, pues como a la presentación. Entonces, esta como indicación para refuerzos, porque pues obviamente se habla de la pentavalente cuando se inician y ya después como refuerzo se van a aplicar solitas, o sea, solo la DPT se va a aplicar solita en los refuerzos. Entonces, a los 18 meses, 1 año después de la tercera dosis y a los 5 años de edad, con una presentación líquida de frasco de 10 dosis, una dosis de 0.5 mililitros. La de la aplicación se habla que es de los 5 años, 11 meses y 29 días. Va a ser por vía intramuscular y el sitio dependiendo si el niño camina o no camina. Tener en cuenta acá con respecto a los efectos adversos
es que casi siempre los efectos adversos son por la bordetela, o sea, por el pertusis. Esto pues va a producir una fiebre mayor a 40 grados, puede producir una convulsión. Sofía está alzando la mano. Ok, señora Sofía. Ah, pues bueno, era para cuando Erika terminara. Es una pregunta sobre Señora, la de la polio que me quedó pues como por ahí sonando. señora. Si la polio pues es para el doctor, tranquila. Sí, Ah, bueno. sí, Estoy que me respondo, sí, estoy que me si respondo. una de las reacciones adversas podría llegar a ser que la persona tenga polio, entonces yo ahí cómo hago, o sea, ya esa persona queda con polio o es solo como un síndrome como temporal o qué, o queda ya definitivo con polio. Pues le puede llegar a dar poliomielitis y presentar las secuelas, ¿sí? Pero es una Sí. cepa, digamos, no es la cepa que, lo que se conoce como cepa salvaje o es una cepa, ¿cómo te explicara? Que no es la que está en circulación en el momento de la enfermedad, ¿sí? Es una cepa la cual se adquiere a través del laboratorio, se modifica y se procesa en una vacuna, ¿sí? Se mete en una vacuna. La idea del cambio fue precisamente porque se dieron de cuenta de que por X número de administración de vacuna de polio oral, ¿sí? Pese a que se tenía el efecto rebaño, habían casos digamos, o venían repuntándose los casos de poliomielitis salvaje, ¿sí? Relacionados a la vacunación, ¿sí? Entonces, como para tratar de aminorar eso, se está cambiando a la polio inyectable, ¿sí? Ujú. Ah, listo, doctor, gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, con lo de los efectos adversos, entonces, de la DPT, entonces, como les había dicho, una fiebre mayor a 40 grados, que produzca convulsión en las 48 horas siguientes de la aplicación de la vacuna, que el niño tenga un llanto inusual, que entre de pronto en estado de choque o en un colapso. Entonces, pues la idea de que cuando los niños presentan estos efectos adversos, lo único, pues lo que se va a hacer, la indicación que se va a hacer, es continuar el esquema solo, o sea, quitando La bordetela. sí, quitando la La bordetela, bordetela. sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces solo se pondría eratozoide tetánica difterica pediátrica. Entonces con esa es la que se seguiría ya el esquema de vacunación. En estos casos si se presentan los efectos adversos. Y en el caso de que se presente, entonces ese paciente quedaría desvacunado, por decirlo así, o sea, no se le volverá a administrar la dosis. ¿De la pentavalente? No, solo Pues de la, de la bordetela, pues como dice que la rechaza, entonces pues me imagino que ya no se va a volver a administrar, entonces quedarías sin el esquema completo. Muy buena pregunta. ¿Qué le responderías, Erika? Creo que esta mañana hablamos algo respecto a eso. ¿qué le respondo? No, pues igual, no sé qué contestarle. O sea, pues no, la única Con indicación a el grupo de seguir. rotación hablamos respecto a la DPTA celular, ¿no? Sí, o se puede hacer, en este caso se puede hacer desensibilización, aunque no sé, ¿verdad? Sí. A ver, Santiago, ¿qué hablamos esta mañana de la DPTA celular? No Doctor, está de... doctor, o sea que digamos en este caso, o sea, no se le podría administrar ya más la tosferina. O sea, ya quedó con la Hablamos leche. esta mañana de la DPTA celular.
Doctor, yo la verdad no recuerdo qué hablamos específicamente. Yo recuerdo que nos preguntaste si ya la habíamos visto y que ahí quedamos como en que no la habíamos visto y pues en general qué vacunas debía tener a la fecha nuestra paciente del caso. Ana María y Santiago, ¿sí están en la reunión o dejan la pantalla No, no, abierta? señor, yo estoy acá en la reunión. También, doctor. Entonces hablamos de que cuando se presenta un ESAVI, ¿sí? Un evento relacionado a la vacunación, que puede llegar hasta, por ejemplo, un episodio convulsivo, cuadro febril alto. Lo más catastrófico es que llegue convulsionando, ¿sí? Se conoce como ESAVI. Con la pentavalente lo usual es que lo hagan con el componente celular de la Bordetella pertussis o de la pertussis. Entonces lo que se hace es un cambio a otro tipo de vacuna, que es la pentavalente acelular, en la cual el componente pertussis no es un componente replicativo, ¿sí? Es un componente inactivo, ¿sí? O un fragmento de la Bordetella pertussis. Entonces se hace ese cambio, ¿sí? Si el paciente presentó un evento relacionado a la vacunación con ese tipo de vacuna, entonces las vacunas posteriores tendrían que ser acelulares. ¿Listo? Esa es la respuesta a Alejandro que nos preguntó. Entonces, si presenta no sé, un evento relacionado a la vacunación con pentavalente, entonces hay que colocarle el componente acelular. En ese caso, sería una vacuna que se llama Pentapsin. Bueno, hay varias, pero una opción sería Pentapsin, que es el componente celular de la Bordetella pertussis. ¿Listo, Luis Alejandro? ¿Sí te quedó claro? Sí, sí, señor, listo. Bueno, ok. Doctor, o sea que lo que dice ahí que es, digamos, que se le cambia solo a la de la toxoide tetánica estérica pediátrica, o sea, entonces no estaría bien, o sea, se tendría que hacerla a celular. ¿Se me fue a mí el internet o es que no se Doctor, escucha? no sé De si es pronto algo. no ha activado el audio, profe, y está que habla. Ah, sí. Estaba diciendo que del pool de vacunas que estás administrando, Sí. las que hacen reacción usualmente es el componente pertussis, ¿sí? Entonces hay que cambiarlo, hay que cambiar ese componente, ¿sí? No, los otros componentes casi no hacen ningún tipo de reacción, o sea, siempre se ha relacionado al componente celular de la pertussis. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Doctor, eso era la que nos decías esta mañana que fue la señora que llegó de una vez preguntando por la de la celular, ¿cierto? Ah, sí, 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 yo les había comentado eso, sí, señor. Y esa a celular también o sea, está incluida dentro del PAI o eso es particular. No, esa es no post, es particular. Esa toca o pagarla o que tenga un plan de salud complementario como una medicina prepagada. Ah, entonces digamos que si no es particular sería como dice Erika, que se tendría que dar es la de, bueno, que solo tiene difteria y tétanos. Sí, la toxoide No, tetánica pues estérica, ¿no? particulares, hay varias, hay varias. Hay unas que tienen 3, 4, sí, por ejemplo, la que está casi toda, sí, en la cual tiene polio, tiene Haemophilus influenza, tiene el toxoide diftérico, tetánico, el componente acelular, ¿sí? De la pertussis es la pentapsin. O hay otros nombres comerciales de otros laboratorios, pero vienen con ese componente celular. Hay unas que traen 6 vacunas, otras que vienen también con el hepatitis B, ¿sí? Que vienen las 6. Entonces,
Lo importante en este caso, o sea, que ustedes conozcan uno, es que si el paciente les hace algún tipo de reacción, no es la fiebre, porque la fiebre la puede presentar, es por ejemplo una convulsión, hace, ¿qué otro tipo? Una reacción alérgica, ¿sí? Un rash cutáneo con abones. ¿Qué otra cosa pueden presentar? Bueno, un cuadro de intolerancia, vómitos inconversibles, eh, con, ¿qué otra cosa? No, pues básicamente es eso, porque lo más frecuente relacionado es o convulsionan, hacen convulsión febril o hacen la reacción alérgica, ¿sí? Entonces ahí en ese momento uno pasa al componente acelular. Varias vacunas en el mercado. Si tú les administras solo dos, tendrías que colocarle machosones para administrar el resto de componentes, porque acuérdate que son 2, 4, 6 meses en los cuales nosotros tenemos que administrar difteria, tétanos, tosferina, ¿sí? Haemophilus influenza, polio, ¿sí? Y hepatitis B, ¿sí? Entonces, todo eso, administrándolo así por partes, pues serían muchos chuzones en un niño. Entonces, ahí es donde vienen los diferentes tipos de presentaciones que vienen 5 vacunas, otras que traen las 6 vacunas, que es un solo chuzón. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, bueno, entonces, ¿qué enfermedad va a prevenir esta vacuna, la de la EPT? ¿No estoy proyectando? No estás proyectando. Ya voy. Ok. ¿Dónde está? Ya. Listo. Entonces, las enfermedades que va a prevenir va a ser el tétano, la difteria y la tosferina. Entonces, aquí con respecto a la efectividad, entonces va a tener una efectividad entre el tétano y difteria entre un 95 y un 98%. Y la tosferina entre un 70 y un 85%. ¿Qué contraindicación podemos tener para esta vacuna? Como ha dicho el doctor, las reacciones anafilácticas, una encefalopatía que haya ocurrido antes, postvacunal, en los primeros 7 días siguientes pues, de la aplicación. Bueno, y aquí está solo la solita, la toxoide tetánica histérica pediátrica, que está pues va a tener una presentación que contenga toxoide tetánico absorbido de 10 y toxoide difterico absorbido otros, creo que repetí ahí. Bueno, va a ser líquida, va a tener una dosis de 0.5 mililitros, está indicada para los niños de 6 años hasta los 6 años y 11 meses y 29 días, va a ser por vía intramuscular y el sitio de la aplicación va a depender si el niño camina o no Esta era camina. la duda que tú tenías, ¿cierto? Que si se administraba así, o sea, esta vacuna del toxoide tetánico tú la encuentras dentro de la pentavalente que está en el PAI, ¿sí? Pero se supone que, no, se supone que entre la pentavalente se encuentra la DPT, o sea, con la tosferina. Pero Sí. esta solita se produce como, esta es como para los refuerzos, ¿no, doctor? O en el caso que sí hay efecto adverso. Esta del toxoide o es por fuera por ejemplo, dentro del esquema, tú encuentras el tétanos, ¿sí? El toxoide tetánico dentro de la pentavalente, ¿sí? O, ¿sí? Dentro de la pentavalente, cuando tengamos un paciente en ese rango de edad para administrar dosis que vamos a administrar el resto de vacunas, ¿sí? Por ejemplo, de 4 meses, que toca administrarle la difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenza, hepatitis B, polio, rotavirus, neumococo, ¿sí? Entonces, en ese caso, como le toca al resto de cosas, pues se administra entonces la pentavalente 2, 4, 6. El toxoide el toxoide solito, entonces es como ya lo hemos visto en algunos otros temas, cuando no tiene una herida, que no tenga un esquema
completo de vacunación, que la última dosis haya sido más de 5 años, ¿sí? O que sea una herida o una herida contaminada que sea tetanogénica, pues se administra el tozoide, ¿sí? De lo contrario, pues así solito no se administra o se administra solo para los refuerzos, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres en edad fértil hay que administrar el tozoide tetánico. ¿Tú trajiste lo de la mujer? No, pues supongo que eso es, eh, no te lo había dicho, ¿cierto? No, no, señor, solo traje al inicio que mostraba como tal las vacunas que están en el PAI, niños, adultos, obviamente están las gestantes y lo del adolescente que es la BPH, pero no, pero entonces yo dije y pues yo te comenté y me dijiste que solo me enfocaran los niños, Sí, entonces sí, no. no hay problema. Pero entonces para que sepan de que, por ejemplo, las mujeres en edad fértil, ustedes niñas, todas tienen que tener 5 dosis de tozoide tetánico y que esa va acompañado va el tozoide tetánico y difstérico, ¿sí? Esa es la que se administra ahí, ¿vale? Para como para profilaxis o refuerzo de vacunación, por ejemplo, que tenga una herida, lo que ya habíamos visto antes, una herida la cual no tenga la última dosis haya sido hace más de 5 años, se necesitaría solito el tozoide tetánico. ¿Listo? ¿Sí queda claro esa parte? Sí, sí, Ok. sí, señor. Sí, señor. Inclusive eso lo publicamos ahora en la página El Último en Guaracha, ¿no? Fue una de las modificaciones que le hice a Sofía, ¿fue? De, Sí, de lo de la doctor, fue a mí profilaxis. en el de rápido. Ok, sí, ok, bueno. Bueno. Entonces, eh, bueno, entonces aquí pues como la circular del Ministerio de Salud, entonces habla que esta vacuna se debe administrar a los niños y niñas entre 6 y 0 días y entre 6 y 11 meses y 29 días que no han completado el esquema con DPT, ¿sí? A la edad ideal o quienes no se les haya aplicado sus refuerzos de DPT antes de cumplir los 6 años, entonces pues la idea es aplicar solo la toxoide tetánica difterica. ¿Qué no pasa? Entonces, ¿qué enfermedad va a prevenir? El tétanos y la difteria. Esta va a tener una efectividad dependiendo o sea, del esquema de vacunación, o sea, de cada aplicación de la vacuna, de cada refuerzo, así mismo será su nivel de efectividad. Entonces vamos a tener con la segunda dosis un 80%, con la tercera dosis un 95%, la cuarta dosis un 99% y ya la quinta dosis sería un 100% de efectividad. ¿En qué casos va a estar contraindicada? Con un antecedente de reacción alérgica o neurológica severa, ya sea un colapso también respiratorio, con la primera dosis de toxoide tetánico o con una enfermedad febril severa que pueda tener pues un motivo para la idea es retardar su aplicación eh, hasta que se resuelva obviamente este estado febril severo. Bueno, aquí pues me había faltado la del Haemophilus influenza, pero entonces las voy a hablar así. Pues la del Haemophilus influenza tipo B, esta pues es una vacuna no replicativa. Cada dosis pues contiene unos polisacáridos capsulares con una cepa que pues no recuerdo muy bien. Este va a estar conjugado con toxoide tetánico liofilizado y con lactosa. Esta, pues, ¿qué enfermedad va a prevenir? La de la Haemophilus influenza tipo B, va a prevenir la meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenza tipo B. De pronto, ¿qué efectos adversos va a tener? Fiebre, va a ser en raras ocasiones. A nivel local, se puede producir un dolor, un eritema leve, que más o menos va a oscilar entre un 5 y un 25% de los pacientes que se han vacunado van a presentar este eritema leve. Y va a estar contraindicado en las reacciones alérgicas severas
obviamente previas a la vacunación. Tienen que tener en cuenta, muchachos, que o sea, pese a que la DPT, sí, digamos que es no replicativa, tiende a producir ese tipo de reacciones porque es o sea, es por el componente celular, ¿sí? Entonces después es como si ustedes pasan como todo el caparazón de la borretela y después le dejan solamente un fragmentico para que la persona crea anticuerpos. Esa es como así coloquialmente la diferencia entre la celular y la celular, ¿vale? Bueno, ¿por qué no pasan? Entonces ahora tenemos la del rotavirus. Entonces el rotavirus, pues, ¿qué enfermedad va a prevenir? Esta va a prevenir la diarrea por rotavirus. Va a tener una presentación líquida, unidosis. La dosis va a ser de 1.5 mililitros. El número de dosis van a ser 2. La edad de la aplicación va a ser, la primera dosis va a ser a los 2 meses. En casos pues extremos que de pronto no se haya podido aplicar, la idea es aplicarla, tienen tiempo hasta los 2 meses y 21 días. Y la segunda dosis va a ser a los 4 meses. Y como en casos extremos, hasta los 11 meses y 29 días. Va a ser por vía oral. Y la idea es que el esquema de vacunación con rotavirus debe terminarse con el mismo tipo de vacuna con la que se inició el esquema. La verdad, doctor, no encontré como por qué daban esta indicación. No sé si me ayude ahí. ¿Cuál? Que la idea es que las vacunas del rotavirus se inicie con el mismo tipo, que se termine con la que se inició, o sea, con el mismo tipo de vacuna, o sea, que todo sea la misma. No, pues de pronto por la cepa, pero no sabría decirte también por qué específicamente. Sí, yo busqué, pero no encontré como algo porque me hacían referencia. De pronto por la cepa y como para no hacer minimizar el riesgo de algún tipo de evento relacionado vacunal. Por ejemplo, en la rotavirus tiene un evento relacionado vacunal muy importante, que es la presencia de... bueno, no han visto cirugía pediátrica, pero dentro de las patologías quirúrgicas de urgencia, aparte de la apendicitis, sobre todo en los lactantes menores, está una condición que se llama la invaginación intestinal o intususcepción, ¿sí? Es el paciente se distiende, hace como digamos, una parte del intestino se mete sobre el otro y el paciente se obstruye. Y secundario a eso hay un sangrado de la mucosa y eso se puede reflejar a través de las heces del paciente y es lo que se conoce como jalea de Grosella, ¿sí? O sangrado en jalea de Grosella. Es muy característico de la intususcepción o invaginación intestinal que se ha relacionado con la vacuna del rotavirus, ¿sí? No recuerdo ahora exactamente, digamos, por X cantidad de vacunas, qué porcentaje de invaginación se ha relacionado, pero el porcentaje es mínimo, por eso todavía se continúa utilizando la vacuna con rotavirus y el efecto protector que genera pues es más allá o supera con creces los efectos secundarios mínimos que se han relacionado. Yo estaba, ¿me escucharon? Yo tenía acá, ¿me escucharon todo lo que dije? Se silenció Solo la ahorita última la parte. no. Hasta el final, profe. Al Sí, final se señor, sí se lo silenció, pero escuchó, el resto sino que bien. se silenció un pedacito. Bueno, creo que terminé diciéndoles que pues los efectos protectores de la vacuna contra el rotavirus superan eh, los efectos relacionados a la vacuna, ¿sí? Entonces, ustedes recordarán, como ya vimos en la enfermedad diarreica aguda, el rotavirus es uno de los agentes principales dentro de la enfermedad diarreica de origen viral. Entonces, pues es importante que el paciente tenga esta inmunidad para tratar de aminorar
que vaya a tener episodios diarreicos durante el primer año de vida, que es donde usualmente es como el piquito de las diarreas virales, que es entre la transición de la alimentación de seno materno a la alimentación complementaria por la introducción de alimentos nuevos, mala preparación de algunos alimentos, técnicas de higiene inadecuadas. Entonces allí es como muy frecuente el inicio de esas diarreitas virales, y fuera de eso, pues si no tiene protección contra el rotavirus, pues se aumentan mucho más esos episodios de gastroenteritis o diarreas virales. ¿Listo? Listo, sí, señor. Entonces, aquí la circular entonces nos habla con respecto a la vacuna contra el rotavirus, que todo niño y niña que tenga el esquema atrasado debe ser buscado y se le debe garantizar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna hasta la edad máxima de 11 meses y 29 días. La dosis se mantiene como edad máxima la aplicación a los 3 meses y 21 días. Y luego vamos a hablar sobre la vacuna del neumococo, que es aquella que esta vacuna pues va a incluir variedad de serotipos, que son los que van a estar, pues son los responsables de más o menos del 82% de las infecciones infantiles. Aquí se habla de la vacuna neumococo 10, que 10 va, como que significa como los tipos de bacterias que van a estar incluidas aquí, o sea, como los serotipos. Entonces va a ser neumococo 10. Pues sí, los serotipos, pero Los entonces ser- está la PCV10 y la PCV12, ¿sí? Ujú. Porque es que, ¿Cuál pues, es mejor? pues es que con respecto a la actualización que tenemos, la idea es que el cambio, o sea, se cambia del neumococo 10 al neumococo 13. Entonces, pues por eso como que Perdón, especifico. el 13, no es 12 sino 13, Sí, señor. PCB13, 13, Ajá, sí, PCB13, no es 12 sino entonces, 13, muchachos, ¿soy yo? sí, Pero hay al entonces final es se los explico. importante, bueno, y antes de que tú digas eso, tienes que explicarnos el neumococo, mejor dicho, cada vacuna, por eso te digo que este tema es importante y largo, porque imagínate, podemos hacer hasta simposios de una sola vacuna, unas charlas de una sola vacuna, porque hay mucha cosa por hablar de cada vacuna. Pero entonces la idea es que se lleven como las cosas básicas, principales, y en qué edad se pone, contraindicaciones, efectos secundarios, ¿sí? Por ejemplo, el neumococo. Entonces, de neumococo se habla muchísimo porque primero cuando empezó era una neumococo, digamos, con una respuesta T dependiente o independiente. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos en el Congreso de Vacunas. Era un tipo de respuesta en la cual los menores de 2 años no eran inmunogénicamente activos o no había inmunogenicidad en esos niños pequeños. Entonces, por lo tanto, no se veía un beneficio y eran vacunas pues no conjugadas. Después vinieron las vacunas conjugadas en la cual ya el tipo de respuesta da una inmunidad protectora para esos niños pequeños, un tipo de respuesta diferente a nivel inmunológico, y empezamos pues la introducción de los serotipos. Entonces, los serotipos que más morbilidad o complicaciones genera, o por ejemplo neumonías, meningitis, bacteremia, está el serotipo 19A, ¿sí? Y el que se asocia con mayor resistencia a los antibióticos de primera línea, es ese 19A, y ese 19A, ese serotipo 19A, nosotros lo encontramos dentro de la vacuna PCV13, ¿sí? No lo encontramos dentro de la PCV10. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se ha tratado de hacer los infectólogos y todo el comité de vacunas es tratar de incorporar esa vacuna de PCV13 al PAI, ¿sí? No solamente a los pacientes con condiciones especiales como los niños con cáncer, los niños con falciformía o los niños con síndrome nefrótico, se beneficien de esta vacuna de PCV13, sino sea a toda la población en general. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ¿qué enfermedad va a prevenir esta vacuna del neumococo? Va a prevenir la neumonía, la meningitis, la otitis y la bacteremia. ¿Qué efectos adversos va a traer esta?
va a producir que eritema, inflamación o dolor, ya sea obviamente en el sitio de la vacuna, y se reporta que más o menos puede presentar fiebre mayor a 38 grados, que también va a ser en raras ocasiones. Entonces, va a tener una presentación líquida, unidosis. La dosis va a ser de 0.5 mililitros. La dosis del esquema es a los 2 y a los 4 meses. El refuerzo va a ser 1 al año de edad, o sea, hasta los 12 meses. De los 12 meses hasta los 23 meses se va a dar este refuerzo. Y va a ser por vía intramuscular y el sitio dependiendo si el niño camina o no camina. Entonces aquí tenemos que la circular del Ministerio de Salud nos habla que si el niño no tiene antecedentes vacunal y se encuentra entre los 12 y los 23 meses de edad, se le debe garantizar dos dosis de esta vacuna con intervalo de 2 meses entre ellas. Y si tiene entre 24 meses y entre 24 y 32 meses se le debe garantizar dosis única. Y ya si el niño tiene antecedente vacunal, y es menor de 1 año de edad, de manera incompleta se le debe garantizar con el siguiente esquema. Entonces se le debe aplicar de los 12 a los 23 meses una dosis, de los 12 a los 23, 2 dosis, de los 24 a los 32 meses, una dosis, y de los 24 a 32 meses, 2 dosis. Obviamente dependiendo de los casos, ¿no? Si es el número de dosis en el primer caso, o sea, en el caso A, y en el número de dosis, si se le debe garantizar en el caso B. Entonces ahí están dependiendo de los meses, así mismo se le tiene que reponer las que le faltan o las que no se les pudo aplicar. Luego tenemos la vacuna contra la influenza estacional, que esta vacuna está constituida por un virus de la influenza inactivo que contiene 3 virus inactivos, 2 de tipo A y 1 de tipo B. El del tipo A se habla, pues como son dos tipo A, entonces uno va a ser el H3N2 y el otro tipo va a ser un H1N1. Esto también va a tener, contiene timerol sol como conservador y trazos de proteína de huevo, que esto tener en cuenta que va a estar contraindicado cuando les hable de las contraindicaciones en los niños que tengan alergia a proteína del huevo, como que va a estar contraindicado en estos casos. Entonces, este virus, o sea, el virus de la influenza tiende a mutar constantemente, entonces este va a requerir de una vacunación anual. O sea, va a necesitar unos refuerzos anuales para mantener una inmunidad conservada. Y esta vacuna va a variar obviamente con relación a la época estacional, o sea, al estado como el estado del clima o de las estaciones, si podemos decirlo así. Entonces, ¿qué presentación tiene? Va a ser una presentación líquida por 10 dosis de 0.5. El número de dosis va a ser, la primovacunación va a ser a los 2 meses. La primovacunación son 2 dosis, entre 6 y 7 meses, con 4 semanas de intervalo. Entre estas dos va a ser 4 semanas de intervalo. ¿A qué edad se le debe aplicar? A partir de los 6 meses de edad y hasta los 23 meses y 29 días. Y el refuerzo se habla que es después de la primovacunación, dosis única anual, como ya les había dicho, su vía de administración va a ser intramuscular y dependiendo pues el área de aplicación dependiendo de lo antes dicho. Bueno, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que la vacuna contra la influenza estacional, pues se habla de que como que no se ha podido tener un cumplimiento, o sea, tener unas metas con respecto a esta vacuna,
Entonces, la idea es vacunar a todo niño y niña menor de 6 años de edad, según el antecedente vacunal, niños y niñas entre 6 y 35 meses de vida, esquema sin antecedentes vacunales. Entonces, la idea son 2 dosis de 0.25 mililitros cada una y con un intervalo entre 4 semanas entre ellas. El esquema con antecedente vacunal, con una primovacunación con 2 dosis, la idea es aplicar dosis única de 0.25 mililitros. Y entre niños entre 3 años y 5 años de edad, con un esquema sin antecedente vacunal, la idea son 2 dosis de 0.5 mililitros cada una y con un intervalo entre 4 semanas entre ellas. Y con un esquema con antecedente vacunal con 2 dosis, la idea es dosis única de 0.5 mililitros. Entonces, ¿qué enfermedad va a prevenir esta vacuna? Va a prevenir las enfermedades respiratorias causadas por el virus de la influenza. Va a tener una efectividad entre el 70 y el 80%. Y en caso en qué casos va a estar contraindicada, como les había dicho, que se presente una reacción anafiláctica a los embriones de pollo, como ya les había dicho los componentes de esta vacuna. Entonces, una reacción a la proteína del huevo, otros componentes de esta vacuna, y en raras ocasiones un tipo similar de reacción a la vacuna pues mencionada. Luego, sobre la triple viral, entonces la triple viral está conformada por la de sarampión, va a cubrir sarampión, rubeola y paratiditis. Esta es una vacuna liofilizada con virus vivos atenuados del sarampión, rubeola y paratiditis que van a estar obtenidas por un cultivo de células de embrión de pollo a la que pues, se les va a agregar unos azúcares, unos líquidos hipertónicos y gelatinosos, el cual pues va a estabilizar esta y asimismo pues esa va a estar conformada. ¿Qué presentación va a tener? Va a ser liofilizada con frasco de 1 o 10 dosis, una dosis de 0.5 mililitros. El número de dosis va a ser una. La edad de aplicación va a ser a los 12 meses. El refuerzo va a ser a los 5 años de vida. Y su vía de administración va a ser subcutánea y va a ser en la región deltoidea. Entonces, ¿qué enfermedad va a prevenir esta vacuna? El sarampión, la rubeola y las paperas. Con una efectividad del 95%, va a estar contraindicado en pacientes que tengan una hipersensibilidad marcada al huevo o a la neomicina, en pacientes inmunosuprimidos, que se recomienda obviamente que se recomienda aplicar en portadores asintomáticos de VIH porque el riesgo y los efectos de una enfermedad natural pues van a ser mayores. O sea, la idea es que es como costo efectivo. O sea, no importa, o sea, esta enfermedad va a requerir, esta vacuna es necesaria pues para la inmunidad del niño, entonces no se va a importar que esté portando el VIH, pero obviamente la idea es que esté portando el VIH que esté asintomático. Y en mujeres embarazadas también va a estar contraindicada. Luego la vacuna de la hepatitis A, entonces va a prevenir la hepatitis A. Esta pues va a estar en una presentación líquida en un frasco por una dosis, la dosis de 0.5 mililitros, el número de dosis va a ser una, la de la aplicación va a ser a los 12 meses, sin refuerzo, con una vía intramuscular y la aplicación en el deltoides o en el muslo del niño. Entonces, la idea, como el objetivo de esto es que todos los niños y niñas de 1 año de edad de nacidas a partir del 1 de enero del 2012 que residan en el territorio colombiano. O sea, la idea es que esto se le debe aplicar ya a todos los niños después, pues en el año de edad. Y ya con respecto pues a la varicela, entonces la varicela
Pues teniendo en cuenta la primera dosis de la vacuna de la varicela se va a aplicar al año de edad, se va a realizar, pues se realiza como una modificación del esquema nacional de vacunación, donde la vacuna de la fiebre amarilla se debe aplicar a los 18 meses de edad conjuntamente con el primer refuerzo de la DPT y la del polio oral. Y esta pues va a prevenir obviamente la varicela. Y y con respecto a la fiebre amarilla, entonces la fiebre amarilla, esta vacuna pues va a estar elaborada con virus vivos atenuados de la fiebre amarilla, con la cepa de 17D, que va a estar obtenida e inoculada en embrión de pollo y liofilizada en jugos de embrión que se recogen antes de cumplir los 12 días. Entonces, tener en cuenta la composición de esta, ya a las contraindicaciones, obviamente va a estar contraindicada en niños que tengan alergia al huevo. Entonces, la presentación va a ser en un frasco liofilizado por 5, 10, 20 o 50 dosis para reconstituir una dosis del 0.5 mililitros. El número de dosis va a ser una por toda la vida, pero obviamente eso tenemos que tener en cuenta dependiendo de las zonas de alto riesgo en que se presente la fiebre amarilla. Entonces, obviamente, se debe revacunar cada 10 años. Entonces, de la aplicación, pues se aplica a los niños desde los 12 meses. Como les había dicho, el refuerzo es cada 10 años, dependiendo de las zonas de alto riesgo. Y la vía de administración va a ser subcutánea y la región va a ser en la región deltoidea. ¿Y qué efectos adversos puede traer? Se habla que un 5% de los niños vacunados pueden presentar cefaleas, mialgias o fiebre. Y la circular del Ministerio de Salud nos habla que una dosis es suficiente para toda la vida en nivel nacional, pero obviamente para viajeros, pero obviamente pues teniendo en cuenta que la validez es de 10 años, dependiendo obviamente de las zonas de alto riesgo que se pueda presentar esta enfermedad, entonces hay que hacer el refuerzo cada 10 años. Entonces, ¿qué enfermedad va a prevenir? La fiebre amarilla tiene una efectividad del 99% y va a estar contraindicada en pacientes con inmunodeficiencia congénita o adquirida, digamos en pacientes que hayan tenido un antecedente de timectomía, alergias severas a la proteína del huevo, como les había dicho, que tenga una reacción anafiláctica previa a la vacuna, o pacientes menores de 6 meses con puede producir riesgo de encefalitis, haber recibido vacuna para el cólera o fiebre tifoidea en las 3 semanas previas, y en mujeres gestantes, a menos que el riesgo vital sea mayor, de acuerdo con el área geográfica, como les había nombrado, que es aplicarla en zonas de alto riesgo. Y está contraindicado en mayores de 65 años de edad. Y luego seguimos con ya para terminar, la vacuna del VPH, que esta pues va a prevenir la enfermedad pues del CA de cuello uterino. Esta va a tener una presentación líquida en un frasco de una dosis de 0.5. La idea es, las dosis son 3 dosis, la edad de la aplicación va a ser entre las niñas de los 9 a los 17 años, esa es la idea. El esquema va a ser, el esquema es 0 a los 6 meses y a los 60 meses. Entonces, la primera dosis va a ser pues la fecha elegida, la segunda dosis va a ser a los 6 meses después de la primera dosis, y la tercera dosis va a ser a los 60 meses después de la primera dosis. Su vía de administración va a ser intramuscular y el sitio de la aplicación va a ser en la región deltoidea. Entonces, pues la idea es garantizar que todas las niñas desde el 4º grado de primaria
O sea, de 9 años de edad hasta los 17 años, como les había dicho, la idea es que sean vacunadas en desde este rango de edad. Entonces aquí tenemos el esquema tardío de vacunación. Entonces el esquema tardío de vacunación son pues aquellos niños que no se pudieron vacunar, o sea que no se les dio la vacuna o que simplemente se atrasaron o que entonces se hablan como de unos rangos de edad. Entonces el primer rango es los menores de 12 meses se encuentren con un esquema incompleto o tardío, se le debe iniciar o continuar el esquema conservando un intervalo entre 8 semanas según sus antecedentes vacunales. Y luego el otro grupo de edad, entre los 2 y los 23, sin antecedente vacunal o con vacunas incompletas. Entonces se debe garantizar una dosis de BCG si pertenece a una población indígena o rural dispersa, 3 dosis de polio oral con intervalos de 4 semanas, una dosis de pentavalente, esta pues se va a completar con 2 dosis de DPT monovalente, o sea, solo la DPT, con un intervalo de 4 semanas después de la pentavalente inicial. O sea, como que el refuerzo de estas 2 dosis van a ser solo con DPT. Luego, 2 dosis de hepatitis B monovalente con intervalo de 4 semanas después de la pentavalente inicial, una dosis de triple viral, una dosis de fiebre amarilla y 2 dosis de neumococo con un intervalo de 2 meses. Y luego sigue el otro rango de edad que van a ser los niños entre los 2 y los 5 años sin antecedente vacunal o con vacunas incompletas. Entonces el esquema sería así: una dosis de BCG si pertenece a la población indígena o rural dispersa. La verdad, estos esquemas son complejos porque cuando no tiene, la verdad, por ejemplo, esto yo no me lo sé, ¿sí? Siempre cuando me llega un niño así que, por ejemplo, nunca ha sido vacunado, pues me toca recurrir al manual y ver cómo les organizamos las primeras vacunas, ¿sí? Así que no se asusten, esto no les lo voy a preguntar porque esto es engorroso. En general, las vacunas replicativas se supone que es de 3 o 4 semanas con un intervalo, pero lo importante de la charla es que ustedes sepan el tiempo de administración normal de las vacunas, ¿sí? Con lo que protege, con los eventos relacionados, los efectos secundarios y las contraindicaciones, ¿listo? Está muy bien que hubieras traído esto, pero pues como tú ves ahí, hasta es difícil la explicación porque toca sentarse de acuerdo a la edad del paciente y mirar, bueno, cómo le voy a hacer el esquema de este paciente, ¿listo? Bueno, y ¿qué se hizo la flecha? Y bueno, este es el siguiente, ya para mayores de 6 años. Entonces, pues esta es como quise traer pues como la transición que ha tenido el esquema de vacunación. En el 2010 encontramos solo 16 vacunas y en el 2020 ya encontramos 21 vacunas. Y pues este es el esquema de vacunación de Colombia actualizado en diciembre del 2019. Entonces aquí tenemos pues las vacunas del recién nacido, como les había dicho que son las primeras, la BCG, la hepatitis B, a los 2 meses, a los 4 años. Entonces tener en cuenta que la pentavalente se aplica a los 2, a los 4, a los 6 meses, con polio, con rotavirus y entre los 2 y los 4 meses pues neumococo. Bueno, en sí aquí va a estar obviamente ya todo explicadito después de todo lo que yo expliqué así y así, pues aquí está resumido todo con las enfermedades que va a prevenir y las dosis que se van a necesitar. Y pues allá abajito estaba lo que... Deben de tener en cuenta las alergias, ¿no? Por ejemplo, lo que tú hablaste, cuando es alérgico al huevo, entonces, ¿qué precaución hay que tener? Ya están hablando de que no necesariamente el hecho de ser alérgico sea contraindicación para no administrar la vacuna, ¿sí? Están hablando de realizar tolerancias, ¿sí? Entonces, realizar una tolerancia con la introducción de los alimentos y después intentar la vacunación, ¿sí? Entonces, que no sea una contraindicación para la no administración de las vacunas que contienen o que son de base
por ejemplo, el embrión de pollo, ¿sí? Lo que tú hablaste, por ejemplo, la influenza, la fiebre amarilla, ¿sí? Que no sean contraindicaciones para la no administración. ¿Listo? Sí. Y ya pues este es el final, que está pues con la actualización, con la charla de actualización del PAE que tuvimos hace como un mes. Traigo la tablita, pues como las metas que se hablan de aquí, pues desde este año al 2021, es pues que el polio, como había dicho el doctor, el cambio que la tercera primovacunación sea con dosis intramuscular, o sea, que ya no sea oral, sino intramuscular. Que el sarampión, pues que se ponga, o sea, que se ponga la fecha que es, la triple viral, que el refuerzo sea de 5 años a 18 meses, que la hepatitis B, eso no entendí, doctor, con respecto a la hepatitis B, inclusión otros grupos, no entendí eso, doctor. Inclusión en otros grupos 2020. Bueno, de pronto grupos de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno tiene por anticuerpos, ¿sí? Por anticuerpos, no está inmunogénicamente protegido, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes sean grandecitos y trabajen, o sea, más adelante, de aquí a un año y medio, cuando ya se gradúen, les van a pedir títulos de anticuerpos de hepatitis B. Y si ustedes no tienen más de 10.000 unidades por microlitro o por picogramos, creo que es la unidad de medida, pero más de 10 anticuerpos, entonces tienen que reiniciar el esquema de vacunación contra hepatitis B, colocarse las dosis del refuerzo, ¿sí? Entonces, de pronto, no sé si quieran decir esa parte allí, ¿sí? Y bueno, entonces ya con el neumococo, como les había dicho que tener, pues por eso les había dicho como neumococo 10, que era la que estaba ahí, pero pues la meta es que se cambie al neumococo 3, o sea, o sea, que se incluyan otros serotipos. Y con respecto a la pentavalente, entonces que la DPT, la idea es aplicar DPT por pentavalente a los 18 meses. Y esa de hexavalente, doctor, tampoco entendí. ¿En qué? Hexavalente, ¿qué es hexa? Penta son 5, hexa son ¿cuántos? Son 6, profe. Ok, entonces quiere decir que aplicar como los prematuros, pues digamos que para minorar un poco los chuzonazos, en los recién nacidos prematuros administrar no pentavalente sino hexavalente, ¿sí? La cual administramos las 6 vacunas en una sola aplicación. Ok. Y ya. Bueno, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, mañana nos vemos con el grupo 1. ¿El grupo 1 o grupo 2? ¿Era? A El mí se me grupo 2. olvidan los grupo 2. El Ok. grupo 2. Bueno, grupo 2, entonces nos vemos en la mañana, nos vemos a las 10 de la mañana, les dije, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué les había dicho a las 10 o les había dicho otra hora? No, bro, yo ni sé. Hasta apenas nos dicen. No, sí, creo que nos habías dicho hoy cuando nos vimos, no sé si Sofi me confirma, que a las 10 nos veíamos mañana. Ok, listo. Entonces nos vemos a las 10. En la tarde, ¿tienen APA también o no? Mañana no tienen APA, ¿cierto? No, señor, son No, los pues miércoles. mañana no. Creo que no, creo que es hasta el viernes, creo. ¿Hasta viernes? Sí, esos son los viernes. Ok. Espérame, a ver, miro aquí la agenda de mañana. A ver, a ver. Bueno, sí, de momento, sí, veámonos a las 10 de la mañana y en la tarde revisamos entonces el tema magistral, ¿vale? Listo, profe. Y pasado mañana entonces, revisamos el siguiente tema de infectología que sería
Voy a abrir acá el cuadro que no lo tengo abierto. Ok, ¿dónde está? Vía catedrática. Vamos a abrirlo. Ah, madre, este no es. Tengo que abrir el que no era. Ok. Ok, entonces sería síndrome nefrótico, ¿cierto? Síndrome nefrótico, nefrítico, hemolítico, urémico. Entonces, mañana veríamos síndrome nefrótico, muchachos. ¿Listo? ¿Y el viernes qué vemos, doctor? El viernes seríamos el viernes el tema de rotación y vemos el tema magistral también. Vemos síndrome nefrítico. Listo, doctor. Listo, doctor. Bueno, muchachos. Entonces descansen, estudien y nos vemos mañana, ¿vale? Bueno.